Bueno, el proyecto surgió de la mano de Gabriel Miremont, que es el curador del Museo Evita. Él, viendo un trabajo que yo había hecho y estoy haciendo sobre Buenos Aires, que se llama El amante de Buenos Aires, me propuso de hacer un relevamiento de la arquitectura peronista de las dos primeras presidencias de Perón. A partir de ahí, hará unos 6 o 7 meses, comenzó todo un raid donde yo tenía que pedir autorización y gestionar y hacer una selección concreta de cómo iba a hacerse el organigrama del trabajo. La idea concreta era, en cada uno de los servicios sociales, por ejemplo, la infancia, el deporte, los hospitales, las casas de acogidas, todo lo que en esa época la arquitectura peronista brindaba como servicio a la comunidad. Entonces, en función a eso, durante 4 o 5 meses tratamos de reflejar en lo que era el radio capital, porque piensen que la arquitectura peronista también tenía en el interior del país, en Mar del Plata, en Chapalmalal, en Salta, en Mendoza, en Córdoba, y realmente era muy vasto. Es como una punta de lanza, un comienzo para poder empezar a trabajar. Con ese criterio, con Gabriel, seleccionamos los lugares como más emblemáticos, como la CGT, el Centro de Rehabilitación, después está la Facultad de Ingeniería, que anteriormente su objetivo iba a ser la Fundación Peronista. Entonces traté, siguiendo los mismos criterios de trabajo que hacía en la fotografía de Buenos Aires, de tener una mirada como recuperando la arquitectura más allá de su, digamos, ícono ideológico o afectivo para lo que significa para ciertas generaciones. Porque más allá de eso, la arquitectura de esa época, como reflejo de una época que nos tocó vivir o que les tocó vivir a otras personas, realmente tienen un trabajo artesanal y de materiales que son realmente exquisitos. Entrar a la CGT también tuvo y tiene como una especie de emblema de corporización y además de afectivo muy fuerte para la gente de los gremios. Y una vez flanqueada la puerta, uno es como que estuviera como el Museo Tussauds, donde están las imágenes de cera en Londres, porque tiene tanta cantidad de simbologías, cada pasillo, por ejemplo, el salón de Felipe Vallés, el auditorio es increíble porque han recuperado todo, pero con unos materiales muy valiosos, todos por ejemplo, mármoles, bronces. Son lugares que realmente a mí me llamaron mucho la atención, no por lo que significaba para mí, sino por la carga emotiva que tenía ese lugar. Estaba realmente muy cargado. Investigando con Gabriel y con el equipo de historiadores que tiene el Museo Evita, descubrimos que ese proyecto del Teatro General San Martín había sido un proyecto que había gestionado el arquitecto Sabaté cuando era intendente de la capital federal. Sabaté era un arquitecto que trabajó mucho con el peronismo en los años 40 y 50. Él hizo la Fundación Eva Perón, hizo anteriormente el Teatro Empire, que es el de la Fraternidad, ahí en la calle Hipólito Yrigoyen. O sea, siempre había tenido como trabajos para sindicatos. Y sobre todo también, cada sindicato tenía un teatro. Y él, en esa época, había también hecho en el Parque Centenario un teatro y en el Parque Avellaneda. Siempre él asoció a los espectáculos con el servicio social. Y en esa época proyectó el Teatro San Martín, que luego vino el golpe militar y se terminó en la época de Frondizi. Eso es curioso porque, bueno, durante muchos años fue como una leyenda urbana de que Walt Disney había conocido ese lugar antes de haber creado Disneylandia. Entonces, según los registros, en verdad es así. Walt Disney vio ese lugar increíble y finalmente Walt Disney vuelve a Estados Unidos y termina gestionando su Disneylandia. Pero aquí
El lugar estuvo muy abandonado durante muchos años y ahora está como más remozado y bastante más recuperado que antes. Es un lugar que tiene mucho que ver también como la fábrica de chocolate de Willy Wonka, de Tim Burton. O sea, es como estar en otro universo. Y curioso para la época, porque imagínense que juventudes o niños que iban a esos lugares que no tenían como referencia la cultura, no sé, austrohúngara o francesa, veían palacios donde nosotros veníamos de una pampa, digamos, de una cultura más agrícola-ganadera, y ahí lo que se proponía era un poco una estética más de sueño, de pensar en reyes y de, no sé, como pasar a otro, como cuando Alicia en el País de las Maravillas pasa a otro lugar cuando pasa de espejo, digamos, es como pasar el espejo, traspasarlo. Lo que yo averigué es que el edificio fue construido como proyecto de la fundación, que Evita Perón cuando murió no tuvo ni acceso a eso porque no estaba ni terminado. O sea, cada piso del edificio tiene un mármol distinto de color, tallado a mano, engarzado perfectamente con otra pieza de mármol, y actualmente está todo utilizado por los estudiantes, pero lleno de pegatinas porque estamos en una época de elecciones y todos esos mármoles y esos materiales están un poco venidos a menos. Es una pena verlo porque es un edificio realmente de mucha calidad y muy poco mantenido. Realmente es un lugar que debería mantenerse de otra manera. Hay un proyecto de libro. Lo que pasa es que para que el libro tenga corpus o que tenga, digamos, realidad, debería yo poder cubrir la vasta arquitectura de esa época, como se está haciendo también ahora mismo en Italia con toda la época de los años 30 y 40. Hay todo un revisionismo, más allá de lo político, digamos, de recuperar y de valorar eso que forma parte de nuestra historia, que no tiene que ver ni si uno está a favor o en contra, sino que existe y es arquitectura, para mí, de muy buena calidad. Entonces, la idea sería terminar de hacer un libro y que se pueda hacer en algún momento como una exposición más abarcativa impresa, porque a veces la proyección, que es muy útil y es muy buena para poder mostrar mucho material, cuando uno ve la foto impresa tiene como otra forma de valorarlo, ¿no? Es como que adquiere otra dimensión. Eso es lo que, digamos, como proyecto. Y por otro lado, van a ver acá y van a ver imágenes de toda otra parte que es Eva va, que quiere decir Eva en Buenos Aires, que son imágenes que yo fui capturando a medida que venía de viaje a Buenos Aires. Yo vivía en Barcelona y iba descubriendo cómo en el transcurso de mi ida al regreso, Eva se iba como entrelazando en el tejido urbano. Entonces, a medida que yo iba viniendo de vez en cuando, iba descubriendo que la imagen de Eva se iba como incorporando en la ciudad de Buenos Aires. Y fui tomando de manera casual muchas de las imágenes que van a ver, y el texto que prologa la muestra es Daniel Santoro, que es uno de los creadores de la imagen de Eva en el edificio de obras y servicios públicos. Desarrollo social. Pero que es bastante fuerte, realmente casi pop, te diría, porque es como muy sesentero esa imagen, así como popera de una Eva que de un lado tiene una cara buena y de otro lado está como enérgica. No sé si lo descubrieron, pero del lado que ve al sur tiene una cara angelical y del lado que ve al norte tiene como un discurso más enérgico. Yo lo veo como con ojos de un agnóstico o un laico, digamos, que ve todo viendo la belleza que tiene cada elemento, sea de quien sea, porque realmente existe y es muy bonito lo que se puede ver y disfrutar de esas esculturas. Uno a veces pasa por la ciudad y realmente en ese trajín no descubre que tiene cosas que son de nosotros y que tienen un valor realmente muy alto para mí, sobre todo la arquitectura de esa época.